Amigos, vamos a conversar ahora con Oscar Schemmel, él es presidente de Interlaces. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Tienen ustedes los resultados de su más reciente estudio de opinión? Sí. ¿Cuándo cerró? El 16 de marzo. Sí, este Monitor País hizo un trabajo de campo, corresponde a un trabajo de campo que se realiza entre el 11 y el 16 de marzo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la ficha técnica antes de comenzar? Mira, se entrevistaron a 1.600 venezolanos mayores de 18 años inscritos en el registro electoral. Se cubrió todo el país. Es un diseño muestral estratificado, probabilístico y aleatorio. Se controlan las variables de sexo, edad, nivel socioeconómico y educativo. El margen de error es de apenas el 3%. En este Monitor País se evaluó, por supuesto, el suceso que nos tiene a todos impactados recientemente, y es la muerte del presidente. Sí, este estudio se realiza en un clima emocional muy intenso. Es un estudio que se realiza durante los funerales del presidente Chávez. Estamos haciendo mediciones sobre comportamiento electoral cada semana. Es decir, ya este fin de semana culminamos el más reciente monitor. ¿Y cuáles son los resultados? El impacto emocional del fallecimiento del presidente Chávez es fuerte. Ya nosotros veníamos evaluando escenarios similares desde junio del 2011. Ya en esa oportunidad, el anuncio del presidente de que padecía de esta terrible enfermedad crea un clima de inestabilidad emocional entre los seguidores del presidente Chávez, pero que ocasiona no un debilitamiento del respaldo, sino por el contrario, un fortalecimiento de las posiciones de la Revolución Bolivariana, de las posiciones de quienes respaldan al presidente Chávez. En esa oportunidad, en el 2011, una vez que se produce el anuncio, el presidente Chávez o el chavismo sube 7 puntos y la valoración positiva de gestión se incrementa significativamente. Luego, un año después, con la recurrencia, con el anuncio de la recurrencia, la brecha, en plena campaña electoral, la brecha entre el presidente Chávez y Capriles sube a 20 puntos, que fue la brecha más alta durante toda la campaña electoral. Y también sube de manera significativa la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez. Es decir, la inestabilidad emocional que produce la ausencia del presidente Chávez, lejos de debilitar las posiciones de la Revolución Bolivariana, atrinchera, reafirma, radicaliza el chavismo. Sin embargo, aunque llega a 20 puntos por encima de Capriles, luego ya en las elecciones eso se traduce en poco más de 10 puntos. Sí, ya al final de la campaña, en vísperas del 7 de octubre, la última medición nos daba 14 puntos de brecha. Por eso el escenario más probable que dimos en aquella oportunidad era que el presidente ganaría entre 10 y 12 puntos, con una brecha a su favor entre 10 y 12 puntos, como realmente ocurrió. ¿Qué está pasando ahora? Igualmente, el chavismo se radicaliza, se cohesiona. En medio de la tristeza se atrinchera para defender los logros que perciben, que han alcanzado. El 69%, o sube de 65 a 69%, quienes opinan que la gestión del presidente Chávez fue positiva para el país. La gestión en general del presidente Chávez. Solo el 27% la califica como negativa. Eso te revela de inmediato que las cualidades del presidente Chávez se potencian y desaparecen sus defectos en esta evaluación póstuma de la gestión del presidente Chávez. De la misma manera, sube de 67 a 70% el porcentaje de venezolanos que opinan que la Revolución Bolivariana ha ayudado a Venezuela. Baja de 28 a 25 quienes piensan que ha perjudicado al país. 70%, es decir, 7 de cada 10 venezolanos piensa que la Revolución Bolivariana ha sido positiva. En este contexto donde el chavismo se radicaliza, se atrinchera, se cohesiona, se reafirma, preguntamos sobre las próximas elecciones presidenciales. Sí, justamente. ¿Cuál es el escenario electoral? Estas cifras
la comparación de estas cifras corresponde a nuestra medición de febrero. Estamos comparando marzo con febrero. ¿Okay? Le preguntamos a los venezolanos si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿por quién votaría? En febrero, Nicolás Maduro obtenía 50% de respaldo electoral, es decir, antes del fallecimiento del presidente Chávez. Y Enrique Capriles Radonsky obtenía el 36% de la intención de voto, para una brecha de alrededor de 14%. Esta brecha se incrementa después del fallecimiento del presidente Chávez. En este momento, el 53% de los venezolanos votaría por Nicolás Maduro y 35% lo haría por Enrique Capriles. No responden 10%, por ninguno 3%. La brecha aumenta a 18%. Hay que entender que el aumento de esta brecha también ocurre en medio de un clima emocional muy intenso producido por los funerales del presidente Chávez, que, como te digo, en vez de debilitar, potencia, repotencia, fortalece las posiciones de la revolución bolivariana. También hicimos otra pregunta: ¿quién cree usted que ganaría? Independientemente de sus simpatías electorales, ¿quién cree usted que ganaría? Para febrero, el 56% de los venezolanos pensaba que ganaría Nicolás Maduro. Hoy es el 61%. En este momento, 6 de cada 10 venezolanos piensa que Nicolás Maduro ganará las próximas elecciones presidenciales. Solo el 21% hoy piensa que ganaría Enrique Capriles. En febrero, el 30% pensaba que Capriles Radonsky ganaría las elecciones presidenciales. O sea que hay una caída significativa y la brecha en esta percepción se dispara a 40%. No responden 18%. Es decir, los venezolanos, en medio de este clima emocional tan intenso, consideran que la primera opción la tiene Nicolás Maduro. Si nosotros proyectamos estas cifras, al 14 de abril, concluimos que el escenario más probable es un triunfo de Nicolás Maduro. En este momento no vemos un escenario favorable a la candidatura de Enrique Capriles. Cuando nosotros estamos viendo estas cifras, ¿cuál es el reto que tiene el oficialismo y cuál es el reto que tiene la oposición en este ambiente de país? Desde el punto de vista electoral, estas cifras corresponden a la intención de voto. Es el papel de las maquinarias, sobre todo en el caso del oficialismo, de mover esa votación el día de las elecciones. No es suficiente con la intención de voto. El 14 de abril las maquinarias van a tener mucha importancia para movilizar el voto y realizar este respaldo electoral, concretar este respaldo electoral. Mira, Venezuela vive un proceso de maduración social y política. Durante estos 20 años el país se ha ido politizando y cada vez más se involucra en la agenda pública. La gente está informada y se siente protagonista de un proceso para confrontarlo o para apoyarlo. En el tema de la confrontación, hemos vivido momentos de mucha polarización. Sin embargo, es una percepción de que el tema de la polarización ya cada vez favorece menos a los candidatos, ¿no? A eso iba. Hay un proceso de maduración social y lo que estamos viendo a partir de los estudios cualitativos más recientes es que después del 14 de abril la gente va a demandar más paz, más armonía y sobre todo más estabilidad. Uno de los retos de la revolución bolivariana va a ser proporcionar certezas a la sociedad venezolana, definir claramente las reglas del juego para generar estabilidad. Además, la revolución bolivariana deberá ampliar su base social de apoyo. Ya no es suficiente con el respaldo histórico que tienen los sectores populares. Es necesario involucrar o incorporar a las clases medias trabajadoras, a los factores productivos y sobre todo, insisto, proporcionar certezas y estabilidad a la población. Viene un proceso de reducción de la intensidad de la confrontación, pero la polarización siempre va a existir.
Cualquiera de los dos bandos necesita siempre de un adversario, de un enemigo, y eso implica de alguna manera polarizar. Hay una polarización entre dos visiones en este momento que seguramente se va a mantener. Quienes respaldan un modelo de inclusión y los que consideran que la oposición o el adversario es un potencial restaurador de la exclusión. Recuerda que el tema de la pobreza tiene que ver no solo con la condición material, tiene que ver también con una condición espiritual, subjetiva. No es solamente ingreso, la gente reclama respeto, igualdad de oportunidades, cese del autoritarismo social. Hay una dimensión espiritual, subjetiva, existencial, que es muy importante y frente a la cual todavía la oposición no ha construido un discurso que le dé respuestas a esa expectativa. No es suficiente ofrecer alimento y empleo. La gente también demanda dignidad, respeto, igualdad y justicia. Yo insisto mucho en la encuesta del Banco Mundial. Se entrevistaron a 60.000 pobres en 60 países. Se les preguntó, entre otras cosas, qué es lo que más duele de ser pobre. Y la mirada de desprecio le ganó al hambre. Para los pobres duele más la mirada de desprecio, la discriminación, el rechazo, que el hambre. Esa dimensión espiritual, subjetiva, existencial es muy poderosa. Por eso el discurso del amor del presidente Chávez, ese discurso que reivindicaba, así sea de manera simbólica, y le otorgaba protagonismo a los sectores populares, era tan poderosa. Muchísimas gracias, Oscar Schemmel, presidente de la encuestadora Interlaces, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista Venevisión.